Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook. Hace algún tiempo había sacado yo un video que se llamaba La pésima idea de no mantener una posición definida. Lo voy a dejar aquí abajo el link en la descripción también. En este video yo criticaba que las nuevas generaciones, los muchachitos de hoy en día, cuando tienen una opinión de algo, difícilmente la van a mantener estrictamente en su punto, sino que por lo general van a buscar una tendencia a la mitad entre la contraparte y la parte. ¿Por qué? Porque es un área segura en el que nadie me va a juzgar, es un área segura en el que no voy a tener que defender la idea y es un área segura en el que yo me puedo ir de un lado al otro si me están juzgando. ¿Por qué? Porque no soportan la crítica, no pueden defender las ideas argumentando, sino que es solamente con la victimización. Y de ahí es de donde vemos que surge también en parte esto de la generación de cristal. En este video yo lo explico más a fondo por si lo desean ver o no lo han visto o si lo desean recordar. Pero hace algún tiempo estaba yo escribiendo en Facebook algo de lo que yo quería tal vez extenderme un poco más en este video, que es sobre el mal concepto de lo que es un derecho que tienen las juventudes de hoy en día y cómo esto afecta a los hombres y cómo ha generado un tipo de deformación social. La mayoría de jóvenes de hoy en día, cuando apelan a un derecho, no lo hacen con la responsabilidad que esto lleva de fondo. A ver, cuando usted habla de libertad, toda libertad tiene una responsabilidad de fondo. Por poner un ejemplo random, usted tiene libertad de manejar, pero también tiene la responsabilidad de manejar correctamente porque puede matar a alguien, puede tener un accidente y causarle daños económicos a otra persona. Entonces, cuando usted tiene esa libertad de manejar, usted tiene también la responsabilidad de hacerse cargo de cómo usted maneja. Pero hay algo que los jóvenes de hoy en día no están entendiendo y es que cuando apelan a derechos y vemos todas estas marchas y propaganda que ellos venden a través de las ONGs y que apelan a derechos personales o de ciertos grupos, ellos están haciendo eso, pero sin apelar también a la responsabilidad que llevan de fondo. Es como si usted estuviera exigiendo un montón de cosas, pero no saber administrarlas. Además de que no se puede hablar de un derecho para algo que es en el fondo un capricho. Por ponerles un ejemplo con el que quiero iniciar de qué es un derecho que se exige cuando no hay una responsabilidad de fondo, y es el derecho que piden de poder sacarse un hijo del vientre, del fondo, de ellos, de cuando no es deseado, ustedes entienden a lo que me refiero, pero no apelan a la responsabilidad de los métodos anticonceptivos. A mí me llama mucho la atención ver cómo los jóvenes de hoy en día andan diciendo, es que se debe legalizar el derecho de que una mujer se pueda sacar a un hijo del vientre antes de que llegue el parto, ustedes entienden. Y eso es un derecho, se hacen campañas, en muchos países lo están legalizando, en Estados Unidos hoy en día hay un tipo de campaña para prohibirlo, afortunadamente. Mucha gente argumenta que es que no, que es que todavía no es un ser vivo, que es que son células, que no siente, que esto y el otro. O sea, una forma de deshumanización. Pero usted no ve que estos mismos grupos, estos mismos jóvenes, hagan marchas y hagan campañas en pro de los métodos anticonceptivos que nunca en la historia han sido más variados y de mejor calidad que como los tenemos hoy en día. Y en vez de hacer campañas para la responsabilidad de los jóvenes, se hace una campaña en pro de la muerte, en pro de la irresponsabilidad, en pro de básicamente, si no fuiste responsable con la intimidad que mantienes, entonces simple y llanamente saca el producto de tu irresponsabilidad, que es un ser vivo, en pedazos. A eso es a lo que yo me refiero, a que los jóvenes de hoy en día están haciendo mucha bulla por los derechos que ellos quieren tener, pero no ven la responsabilidad que hay que tener de fondo. Por ejemplo, otra cosa de lo que yo critico de esto es la cultura de la cancelación. Vean, hace unos días Dave Chappelle fue atacado. Para los que no sepan quién es Dave Chappelle, él es un comediante estadounidense
y fue atacado en un escenario por un jovencito de 23 años, posiblemente de estos colectivos, que llevaba un arma de juguete en la mano. Afortunadamente era de juguete porque lo pudo haber matado. Y todo esto deriva porque él había hecho unos stand-up comedy que habían sido publicados en Netflix, donde él hacía chistes de la comunidad de la bandera de colores y todo este tipo de cosas, del arco iris, todo esto. Y mucha gente protestó porque no estaban de acuerdo con que él usara su libertad de expresión para hacer chistes de esto. Entonces criticaron a Netflix. Netflix milagrosamente no sé cómo mantuvo el contenido y a mucha gente no le pareció al punto de que este jovencito, posiblemente ofendidito por estas cosas, fue y lo trató de taclear en un escenario, lo trató de agredir. Parece ser también que cuando algo pasa, de pronto se pone moda y hay más gente tratando de imitarlo, como lo que pasó esto con Will Smith. Parece que ya más gente va a seguir imitando este tipo de acciones porque ya lo vieron y parecen monitos. Entonces, a lo que yo voy es, hoy en día, estas juventudes no conocen lo que es la libertad de expresión. Simplemente ellos se creen en un falso derecho de cancelar a toda persona que opine distinto a ellos, pero que a ellos no los cancelen, que a ellos no los cancelen, que a ellos sí les permitan sus libertades porque si no se sienten ofendidos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es exactamente lo mismo que yo estaba explicando arriba, de que ellos toman un derecho pero no toman la responsabilidad del mismo. Ellos se creen en derecho de cancelar a los demás. Pero si luego, por estas acciones, como le pasó al sujeto que atacó a Dave Chappelle, le quiebran un brazo y termina detenido, ellos no entienden por qué es. ¿Por qué? Porque no ven que la otra, que el derecho que ellos exigen es la libertad de alguien más. Y es que hemos llegado al punto donde, por ejemplo, vean lo que está pasando con el juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Ella se creyó en derecho de utilizar a Johnny, de contar públicamente todo este tipo de cosas que hemos estado viendo en el juicio, sin importarle cuánto daño económico le iba a hacer a él. Se sintió en derecho de hacerlo. Y hoy en día, en este juicio, está pagando las consecuencias de la responsabilidad que no tuvo. Y a esto me refiero con que todas estas nuevas generaciones han adoptado una cultura de yo tengo derecho, pero no tengo responsabilidad. De yo tengo libertad, pero no voy a ser responsable de mis actos. Me explico, esta gente se ha sentido tan protegida a nivel político, tan protegida a nivel social, que no comprenden cuál es la responsabilidad de los actos que ellos llevan de fondo, sin importarle si le arruinan a usted la carrera, sin importarle cuánto dinero le van a quitar. Ellos conciben que su derecho está por encima de las demás personas como con un tipo de validación divina porque creen que son perfectos en los argumentos que están profiriendo. Y eso no es completa y totalmente correcto. Han creado una destrucción social al punto de que las libertades de las demás personas se están viendo cortadas por lo que ellos reclaman como derechos que en el fondo son irresponsabilidades y berrinches que ellos quieren validar legalmente solo por ser ellos mismos, por la condición moral en la que se sienten, porque estamos viviendo en una sociedad donde cada vez hay más narcisistas. Se puede llevar esto incluso a una lista interminable de asuntos que los jóvenes de hoy en día consideran un derecho, que no son más que el reflejo del propio narcisismo que ellos están viviendo, que no son más que un montón de berrinches que quieren validar legalmente, pero de los cuales no quieren tomar ningún tipo de responsabilidad. Y este es uno de los problemas que estamos viendo en la sociedad de hoy en día, que es la sociedad más mediocre de la historia. Y lo peor de todo, y lo decía yo en el escrito de Facebook, es que todo este tipo de actitudes crean un daño social tremendo, pero no son tan fácilmente visibles porque no crean el sonido de la destrucción que una bomba o una detonación crea, pero causan el mismo
o mayor daño. Y bueno, yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado el día de hoy y que les desea un muy buen día. Y les recuerdo nada más que el video del que yo hablaba de que es la pésima idea de no mantener una posición definida queda abajo en la descripción por si alguien no lo ha visto. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.